Hola, buenas tardes a los seguidores de los podcasts de The Beer Seekers. Como recordaréis, hace unas fechas publicamos un podcast de una entrevista con Robert, que es el director actual del proyecto La Nacional, que bueno, es la Spanish Benevolent Society de aquí de Nueva York. Y si recordáis, en esa conversación se mencionó un documental que se está haciendo sobre esta institución, cuya directora y promotora, ideóloga, como lo queramos llamar, un poco todo junto, es Celia Novis. Y pues Robert muy amablemente nos pasó el contacto de Celia y pues accedió a charlar un ratito con nosotros sobre este proyecto y sobre otros proyectos interesantes, tanto pasados como futuros, que comentaremos más adelante en esta entrevista que hoy os presentamos. Así que lo primero de todo, dar la bienvenida a Celia y agradecer su presencia aquí en The Beer Seekers. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Como decíamos, vamos a charlar en primer lugar sobre este documental que estás haciendo ahora, que es, ¿cómo es el título, perdona? Sole Survivor, única superviviente. Única superviviente. Leyendo un poco el título del documental, nos llamaba la atención esta elección de título y pues nos gustaría que nos comentarías varios aspectos. En primer lugar te preguntamos por ese acercamiento a La Nacional y cómo surge este proyecto. Bueno, pues la historia se remonta, o mi conexión con La Nacional se remonta a hace casi 4 años, cuando llegué a Nueva York el 5 de febrero de 2013. Y en ese mismo mes, pues la verdad es que paseaba por aquí, por la 14, y vi una bandera americana y una española y no entendía bien por qué, porque sí que es verdad que conocía otros centros, otras instituciones, pues como el Cervantes, la Hispanic Society y tal, pero no conocía nada más así español aquí. Y entré y conocí a Robert. Entonces él me explicó un poquito qué es lo que hacían, que en aquel momento, en el 2013, pues hacían eventos menos que ahora, eventos pues relacionados con el arte, la cultura española y tal. Entonces también me comentó que se nutrían de voluntarios, ¿no?, para llevar a cabo estos eventos. Entonces me propuse para ser voluntaria y poco a poco, pues día tras día, pues me fui dando cuenta de que este lugar, y hablando también con Robert, por supuesto, me di cuenta de que este lugar era un lugar histórico, que con una importancia tremenda para la comunidad española en Nueva York. Y poco a poco, pues la verdad es que Robert me fue mostrando fichas de los socios que había tenido la sociedad durante casi 150 años, porque esta sociedad, la Nacional, se llama La Nacional Spanish Benevolent Society, es un poco largo, pero bueno. Durante 150 años pues ha tenido a muchísimos miembros aquí y entonces Robert me fue mostrando fichas, me fue mostrando fotografías antiguas y me fue contando. Entonces, claro, ahí en ese momento pensé, ¿cómo es que no hay nada hecho de este lugar, ¿no? No hay ningún libro, no hay nada. Y él me comentó que no había nada, que realmente incluso mucho del material que había permanecido aquí, pues desapareció, mal vendido, mal guardado, llámalo como quieras, pero realmente, pues había desaparecido. Entonces me sorprendió que con este pasado glorioso, importante para la comunidad española, pues que no hubiera nada. Entonces le propuse a Robert, hacer un documental. Yo ya había hecho una película en España, había hecho también algún corto y soy periodista también, entonces me interesó muchísimo. Y me dijo que adelante, ok. Entonces así empezó todo, me empecé a involucrar. Lo que pasa es que no me imaginaba que el esfuerzo iba a ser tan titánico y que todo lo que iba a encontrar iba a ser tanto que me iba a llevar tantísimo tiempo, intentando organizar todo el material. Cuando accedes por primera vez a ese material que estás comentando ahora, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Qué es lo que primero te empieza a llamar la atención? Y pues frente a toda ese mare magnum, podríamos decir, de información, ¿cómo estableces la sistemática de tu investigación? ¿En qué cosas ves que habría que hacer hincapié frente a otras que te parecen un poquito más accesorias? ¿Cómo planteas esta distribución de tu investigación?
La verdad es que no la planteo así de manera metodológica, ¿no? Es decir, yo voy... a ver, tengo que decir también que empecé a investigar yo sola y luego, a cabo de unos meses, conocí a Manel Ferrera, que también es periodista y es mi socio en este proyecto. Entonces, afortunadamente, él se metió en el proyecto porque si no, sola no hubiera podido abarcar tantísimo trabajo. Entonces, una vez Manel se metió en el proyecto conmigo, pues nos empezamos a investigar, digamos, de lo más pequeño a lo más grande. Es decir, empezamos por las fichas, preguntando aquí en la sociedad, bueno, pues digamos los miembros más antiguos que todavía vivían, quiénes eran, cómo podíamos acceder a ellos, empezamos a investigarlos, a entrevistarles. Después, a partir de ellos, pues claro, típico, ¿no? Mencionaban, pues aquí al lado había, yo qué sé, o yo conozco a el hijo o al nieto de una persona que tenía un comercio aquí en Little Spain, no sé qué. Entonces, claro, así empezamos a ampliar lo que es la investigación. Nos centramos sobre todo en personas que viven, lógicamente, que aún viven, que son poquitas ya. Luego, por otro lado, en documentos, nos centramos en documentos que hemos encontrado en diarios, en museos, hemos ido a todos los museos de Nueva York investigando los archivos. Nos centramos también en los estudios que otros historiadores han hecho hasta el momento, sobre todo uno de ellos, que es James Fernández, que es un crack. A James lo tenéis que entrevistar. Bueno, lo haremos, no cabe ninguna duda de que nosotros siempre estamos al pie del cañón para, bueno, todas las personas que son interesantes y que tienen pues muchísimo que aportar, pues nosotros encantados de hablar con ellas, así que no te preocupes que lo intentaremos hacer. James lleva más de 10 años investigando la huella española en Estados Unidos, no solo en Nueva York. Es fascinante todo lo que hace. Es profesor de la NYU y él es nieto de un asturiano. Entonces, la verdad es que su ayuda es fundamental. Siempre que encontramos algún dato que no nos encaja con... Porque, claro, imagínate, 150 años de historia, pues llevan a muchísimas incoherencias en informaciones, en datos, en fechas, ¿sabes? Entonces, muchas veces acudimos a él para que nos dé su beneplácito, ¿no? Es decir, pues esto a mí no me encaja y tal, y siempre estamos como chequeando, como dicen aquí, chequeando fechas y conceptos y de todo. Sí, comentabas que, bueno, evidentemente en casi 150 años de historia, claro, estamos hablando de 1868, que es cuando empieza a funcionar la Nacional como la Spanish Benevolent Society. Imaginamos que parte de la primera documentación será la que quizás sea de más difícil acceso o quizá la que se haya perdido. Entonces, entiendo, no sé si es así, ahora nos lo comentarás, que toda esa primera parte a lo mejor en el documental puede tener un poquito menos de peso. Pues sí, la verdad es que la última mitad del siglo XIX es la más difícil de ilustrar, porque muchos diarios que existían entonces ya no existen, sus hemerotecas han desaparecido. Después, por supuesto, no hay gente viva de aquella época, entonces es bastante complicado poder, dar datos concretos. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Sí que hemos conseguido algunos datos interesantes. De hecho, estamos todavía, no sé si debería decirlo o no, pero bueno, estamos en medio de... Todavía estamos investigando, ¿eh? Entonces, encontramos un artículo del 1839 que mencionaba la Spanish Benevolent Society. Entonces, bueno, la verdad es que eso estamos todavía corroborando si es cierto o no, si se refería a esta misma sociedad que se fundó, pero luego se cerró y luego se volvió a reabrir. No sé. Bueno, retomamos tras una pequeña interrupción la entrevista. Estábamos comentando sobre la investigación de los primeros documentos en los que se menciona la Spanish Benevolent Society. Es cierto, comentaba Celia, que
Siempre se ha dicho que esta asociación como asociación comenzó en 1868, pero es cierto que, bueno, yo también cuando estaba documentándome para hablar contigo y para hablar con Robert, también, bueno, pues vi un documento que, bueno, mencionaba una fecha anterior, y lo que yo pude leer al respecto es que los fundadores de esa primera asociación pues eran de origen, creo que eran sudamericanos, pero no sé si eran venezolanos, mexicanos, argentinos, no recuerdo, pero que no eran, digamos, de la España europea. Y bueno, parecía, lo que yo vi era, me parece, un texto legal que simplemente reflejaba la formación, no lo llamaba la nacional, solamente hacía mención a la Spanish Benevolent Society, pero bueno, me parece que es un hilo muy interesante el que tirar, y comentabas que estabais ahora mismo en ello. Sí, sí, entre las investigaciones que estamos llevando a cabo ahora mismo nos estamos centrando en este dato, porque la información es muy difusa y es muy difícil o sea, es decir, tener documentos que corroboren esto. O sea, es difícil, básicamente, pero bueno, en eso estamos. Y a lo mejor simplemente hace mención a un lugar que se fundó, como he dicho, y después se cerró y ya está. Hablamos de la Nacional, la Nacional Spanish Benevolent Society, como la sociedad española más antigua de Estados Unidos, porque nos referimos a la sociedad que se fundó y que todavía sigue en pie, digamos. Hay otras tantas que se fundaron hace un montón de tiempo, pero se cerraron. Hablamos de la Nacional como la más antigua porque todavía persiste, y por eso el título de Sole Survivor, claro, de la única superviviente. No solo por eso, sino porque también es la única superviviente del barrio español llamado y conocido como Little Spain, que estaba, digamos, en la 14, entre la 7ª y la 8ª avenida. Pues bueno, durante los años, sobre todo desde los años 30-40 del siglo pasado hasta los años 70, este barrio fue muy, muy, muy importante y era conocido como la Pequeña España. Digamos que estaba al mismo nivel de importancia que Chinatown, que Little Italy, que Koreatown, pero luego desapareció. Entonces, la única que sobrevive de ese barrio también es la Nacional. Sí, es interesantísimo. Y me surge la curiosidad, bueno, pues cuando contactáis con personas que llevan siendo socias de la Nacional pues mucho tiempo, que bueno, que ya me imagino que tendrán una edad avanzada, ¿cómo afrontan la entrevista? ¿Les da algún tipo de morriña, por así decir, o no sé, les gusta colaborar, lo recuerdan pues con agrado, se muestran colaborativos? No sé, ¿cómo está siendo esta experiencia un poco más en lo personal, en el cara a cara, ¿no? con la gente? Pues la verdad es que eso es lo mejor que estamos viviendo, digamos. Nos estamos encontrando gente fantástica con un montón de historias increíbles que están deseando contar. Y no solo nos ha pasado aquí, sino también en Tampa. Estuvimos también grabando allí, porque hay una conexión entre Nueva York y Tampa bastante interesante, que la verdad es que no la desconocíamos, pero gracias a Jim, de nuevo, la descubrimos. Y la gente nos abre sus casas con una amabilidad y un cariño, y enseñando las fotos, y muchos de ellos es curioso porque muchos de ellos son nietos, son la 3ª generación de aquellos españoles que llegaron, y se sienten súper españoles. Se emocionan hablando de sus raíces, aunque muchos de ellos chapurrean el español, pero se sienten muy españoles, ¿no? Y realmente mantienen tradiciones, cultura, y no sé, la verdad es que es una pasada. Realmente a mí me fascina esta parte del trabajo, que para mí es la más gratificante de todas, porque todo lo demás es bastante duro hasta el momento, porque la investigación está siendo muy dura. Está siendo muy dura porque nos cuesta mucho encontrar información concreta que nos interesa, porque por un lado, digamos que la inmigración española no ha sido muy visibilizada, española de España no ha sido muy visibilizada en Estados Unidos. Otras comunidades sí que es cierto que han tenido más visibilidad. Los italianos, los irlandeses han tenido, pues tenemos muchísima literatura, muchísimas películas centrándose en la huella de ellos en Estados Unidos, han sido claves para construir este país. Pero los españoles también fueron muy importantes y no se ha hablado tanto de esto, y tampoco hay tanta literatura y tantos documentos a los que acudir. Entonces, por un lado tenemos esa dificultad. Por otro lado tenemos la otra, que es lo que te he comentado antes, que hasta los años 70 más o menos, esta sociedad sí que estuvo, digamos, había vivido una época muy buena, tenía muchísimos documentos interesantes, fotografías, incluso obras de arte que habían donado muchos artistas o gente relacionada con la cultura que había pasado por aquí. Y
Y luego, pues entré en una serie de, en un declive total, y muchos de los que la administraban mal. Y sufrió una expoliación bastante grave. Entonces muchos de los documentos importantísimos ya no están. Entonces ahí tenemos la segunda dificultad. Entonces todo esto, la verdad es que esto es la parte no gratificante del trabajo, que es que para encontrar una perlita de oro tenemos que echarle horas y horas y horas y horas y horas y días, y venga, ir aquí, venga allá. Esa es la peor parte. Y la parte buena, la que te comentaba, ¿no? Encontrar a gente maravillosa, hijos o nietos, o algunos de ellos, pues los que llegaron aquí, y que nos abren las puertas, que son muy, pero que muy cariñosos, que se emocionan, que comparten sus historias, sus fotografías. Es fantástico, de verdad que yo me emociono un montón con el tema este, porque además, claro, como inmigrante que soy, sí que es cierto que ellos llegaron a una Nueva York diferente, salieron de una España diferente, pero sí que es cierto que hay ciertos sentimientos y ciertas sensaciones que son comunes y universales, y eso, pues claro, yo como inmigrante pues las comparto, ¿no? Y los puedo entender. Bueno, estamos centrándonos en lo que es el propio documental, pero bueno, hay que decir que este documental se está desarrollando ahora mismo, no es ni mucho menos un proyecto que está cerrado. Y otra de las dificultades que, bueno, pues Celia no comentó, pero la vamos a mencionar ahora porque es fundamental, y además, si esto no se solucionara, pues no podría seguir este proyecto adelante, que es la parte económica. Entonces, bueno, ahora mismo hay un proyecto de crowdfunding en marcha para dar soporte económico a este proyecto. Entonces, bueno, te queríamos preguntar, Celia, pues cómo está marchando este proyecto de crowdfunding, cómo puede ayudar la gente, si solo necesitáis ese soporte económico, bueno, se puede ayudar, pues a lo mejor gente que nos escuche viviendo en Nueva York, aportando, pues no sé, si más información, de qué maneras se os puede echar una mano para que esto siga adelante. Bueno, como bien has dicho, la financiación es clave. Llevamos 3 años ya trabajando en esto. Todo va muy lento porque sí que es cierto que para poder rodar nos hace falta pagar un equipo, nos hace falta, bueno, incluso a veces para conseguir según qué documentación también tenemos que pagarla. Por ejemplo, hemos conseguido unas home movies, ¿no? de un señor que vive aquí, que ha vivido toda su vida en la 14, y su madre grababa películas caseras en 16 milímetros. Entonces, para transferir todo ese material también es necesario dinero. Entonces, claro, hicimos una campaña de crowdfunding el año pasado, digamos, que duró un mes, ¿no? Pero sí que es cierto que la dejamos abierta porque todavía nos hace falta, claro, lógicamente. Entonces, si la gente nos quiere ayudar de alguna manera, puede entrar en nuestra web o en la web de la Nacional. Nuestra web es sumianproductions.com y la de la Nacional es lanacional.org. Entonces pueden acceder vía estas dos webs para ayudarnos. Y luego, pues también estamos llamando puertas, es decir, tenemos el apoyo del Consulado Español, tenemos también el apoyo de Acción Cultural, que se hace, que tiene que ver también no con el Ministerio de Cultura, sino con la parte cultural del Gobierno de España, porque no hay Ministerio de Cultura actualmente. Entonces, ¿qué más? Tenemos también apoyos de algunos ayuntamientos de Mallorca. Bueno, pues porque también estamos encontrando, realmente hay gente de todas las regiones de España, hay gente pues desde catalanes a mallorquines, asturianos, gallegos, gente del sur. Entonces, claro, hemos llamado a puertas de instituciones de todos esos lugares. Entonces, todo lo que sea una idea, ¿no? En plan, pues yo qué sé, si alguien tiene una idea de, pues habéis preguntado a tal persona de tal ayuntamiento o tal, yo qué sé, tal institución o tal sociedad, pues son más que bienvenidas. Y luego, por otro lado, pues claro, si alguien, por supuesto, que está escuchando este podcast, pues sabe algún dato de la Nacional o algo, yo qué sé, cualquier cosa que de Little Spain o lo que sea, pues por supuesto nos puede contactar. Pues nada, ahí está ese canal abierto de colaboración en todos estos aspectos. Viendo, bueno, pues recorriendo un poco, ¿no?, vuestro proyecto, y viendo pues algunas reseñas que habían hecho medios de comunicación, encontramos que hay varios medios de comunicación, nacionales, algunos también locales en España, que se han interesado por esta historia. Y bueno, pues también nos llama un poco la atención
sin haber sido estrenado el documental, la repercusión que ya está teniendo. ¿A qué crees que se debe que interese tanto este tema de la historia de la inmigración española aquí a suelo americano? ¿A qué lo podríamos achacar? Pues sí, la verdad es que cuando hicimos el crowdfunding hace un año, digamos que hicimos la campaña más intensa y tal, nos sorprendió muchísimo, ¿no? que siendo una historia que no está acabada, pues generara tantísimo ruido tanto en Estados Unidos como en España, la verdad. Por un lado nos sorprendió, pero por otro lado tampoco tanto, porque sí que es cierto que, a ver, no se ha hablado mucho de la inmigración española en Estados Unidos. Hay digamos, pues hay una falta de, como te comentaba antes, ¿no? de tanto de películas como de documentos, digamos, que hagan referencia a lo que fue la comunidad española y la importancia y la huella de la comunidad española en Estados Unidos. Entonces, por un lado, yo creo que se debe a esto, por otro lado, también se debe a que actualmente también, a ver, si lo vemos desde España, pues las migraciones están a la orden del día. O sea, está habiendo ahora mismo una migración brutal de gente joven que está migrando a diferentes sitios de Estados, digamos, de Europa y también de Estados Unidos, y es un tema muy, muy actual, ¿sabes? Entonces, claro, también yo creo que interesa también por eso, por la conexión, ¿no? Que no solo es una historia del pasado, sino que todavía es nuestra historia. Aunque los inmigrantes de hoy en día somos muy diferentes, ¿no? Somos gente muy preparada, ¿no? En comparación con aquellos inmigrantes, pues somos diferentes. Pero sí que es cierto que, bueno, las causas también son diferentes, ¿no? Pues muchos de ellos, los de hace 100 años o hace 50 años, migraron por la situación, digamos, histórico-social de España. Pero hoy en día, por el tema de la crisis y tal, pues sí que es verdad que es un tema que es muy actual. Y de cara a Estados Unidos, es porque, esa es mi sensación, ¿no? Es porque realmente existe, ya te digo, un vacío, ¿no? Un vacío en este tipo digamos, de historias, ¿no? La Nacional, por ejemplo, y Little Spain forman parte de la historia de Nueva York, y muy poca gente sabe que, incluso americanos y españoles, desconocen que esto fue clave, ¿no? Entonces, claro, está generando mucho interés porque realmente la gente se está dando cuenta que cómo puede ser que esto sea desconocido, digamos. Es que, bueno, yo no sé si comparte esta opinión, pero en primer lugar, bueno, ya surgió un par de veces en la conversación, es cierto que otros grupos de migrantes de otras nacionalidades parece como que dejan una mayor huella, o una huella más indeleble o más profunda en la sociedad americana, por lo menos por lo que vemos en Nueva York. Yo tengo también la impresión de que esto en parte se puede deber un poco a la falta de una mitología, por así decirlo, de esa inmigración española en Nueva York. Y me explico. Tenemos cantidad de películas que hablan de la inmigración irlandesa, tenemos cantidad de películas que hablan de la inmigración italiana o de historias de italianos, aunque bueno, sea por a veces motivos no loables, ¿no? Porque casi siempre se conecta pues con la mafia, lo que sea, pero bueno, hay una cierta mitología que la sociedad americana reconoce y de alguna manera retroalimenta pues esa existencia de una percepción de que existen esos inmigrantes aquí viviendo. En el caso de España no hay mucho, no sé, es lo que tú decías, no se ha escrito casi nada, no se ha filmado prácticamente nada, y en ese sentido a lo mejor este documental, bueno, pues puede ser una piedra clave, un pilar, o no sé, un momento casi fundacional para construir esa pequeña mitología de la migración española en Nueva York, porque si no, tampoco sé muy bien qué explicación tiene esa falta de reconocimiento propio y de los americanos a nuestra presencia aquí. También es un poco culpa de los españoles, también hay que decirlo, ¿eh? O sea, es decir, aquí también, cuando estaban aquí los españoles, hablo desde el punto, o sea, por todo lo que he leído, ¿no? Tampoco, sí que es verdad que se apoyaban muchísimo, pero tampoco, digamos, hacían nada por visibilizarse. Es decir, sí que es verdad que tenían sus tradiciones y las mantenían, y aquí, por ejemplo, la 14 era una fiesta no constante, pero sí que es verdad que la cerraban incluso, y tú ya sabes lo que es la 14. La 14 es una arteria de Manhattan,
pues la llegaban a cerrar para la festividad de Santiago Apóstol, y sacaban los chiringuitos a la calle para que la gente viniera a comer pues paellas, historias y tal, y veían pues flamenco y todo esto. Entonces muchos neoyorquinos que no eran españoles también se acercaban a vivir. Tú sabes, es como San Genaro en Little Italy, que es la festividad de los italianos, pues era igual. Entonces, pero aparte de todas esas cosas, sí que es verdad que no hacían nada más. Se asimilaron bastante, la verdad, y no hacían mucho más por visibilizarse, como sí que hicieron los italianos y los irlandeses, la verdad. Y eso quizá, que también... Bueno, simplemente iba a comentar que quizá en la parte positiva de todo esto, quizá, digamos, hay algo implícito que es la facilidad para adaptarse o para, digamos, no sé, embeberse en la cultura que recibe a esos españoles, y de alguna manera hay una disgregación de esas personas que, bueno, acaban pues mimetizándose en el entorno y formando parte casi pues, de la sociedad americana, a diferencia a lo mejor de otros grupos pues que, no sé, se integran peor, pero tienen también como parte positiva el que, digamos, su huella cultural, no sé cómo decirlo, es más permanente, no lo sé. No, la huella cultural, sí, bueno, por un lado sí, ¿no? Sí que la huella cultural española existe todavía, pero es que es el problema de, ya te digo, no se ha hablado de esto, ni por parte de los españoles ni por parte de los americanos, porque como los españoles no le daban importancia, pues los americanos tampoco le daban... También es verdad que es una comunidad mucho más, comparada con la italiana y la irlandesa, era mucho más, digamos, mínima, ¿eh? O sea, no era, digamos, por cada... Creo que, no estoy convencida de este dato ahora mismo, pero creo que era por cada español había 4 italianos o algo así. O sea, que es cierto que también hay una diferencia numérica. Pero, bueno, no sé, sí, pero por otro lado, ya te digo, sí que había, no sé, había muchos españoles, tipo, bueno, gente como Lorca, Picasso, Dalí, Sorolla... pasaron por Nueva York, ¿no? Y dejaron su huella, y yo qué sé, ¿sabes? Que también es verdad que, no sé, los americanos sí que esto lo tenían en cuenta, sí que hubo una época, por ejemplo, en los años 20, sí, finales del 10 y principios del 20, que la cultura española era muy, bueno, pues muy intensa, que realmente muy reconocible, o muy reconocida, y interesaba mucho a los americanos. Pero sí que es verdad que era algo más elitista. Pero bueno, no sé, ya te digo, yo creo que tiene que ver es algo numérico, y porque tampoco los españoles pues se han dedicado mucho a visibilizar todo esto, creo yo. Hacías mención ahora, bueno, pues algunas de las personalidades o artistas, etcétera, que, bueno, pues que estuvieron en Nueva York. Charlando el otro día con Robert y pues preguntándole sobre estas personas, él, bueno, no llegaba a asegurar pues si habían mantenido algún tipo de relación con la Nacional en algún momento de su paso por aquí. No sé si esto lo estáis investigando, bueno, pues ya siempre, aunque sea por la mera curiosidad de seguir la trayectoria, pues eso, de algunos ilustres representantes de la cultura española aquí en Nueva York, o bueno, es algo que para vosotros no tiene mucha importancia en este documental. Tiene importancia todo. La verdad es que, a ver, lo que digamos, la protagonista de nuestro documental es la Nacional, y la Nacional habla en primera persona de su historia. Entonces, ten en cuenta que la parte primordial digamos, de los inmigrantes que entraban, que digamos que venían aquí a la Nacional y la 14, eran gente obrera. ¿Vale? O sea, no era, digamos, un lugar donde la élite venía, ¿sabes? Pero sí que es cierto que algunas personalidades sí que pasaron. El tema de Lorca, bueno, por ejemplo, tenemos fotos de Paco Lucía, sí que es cierto que, por ejemplo, Severo Ochoa también estuvo aquí. Bueno, hay gente que digamos que tenemos los documentos que podemos probarlo, ¿no? Pero lo demás son leyendas. Entonces, la idea, a mí me gusta mucho esto, es jugar un poco con las leyendas, lo que se cuenta de este lugar y no se puede probar, y lo que se puede probar. Porque para mí todo eso tiene que ver con la identidad de este lugar. Porque son 150 años, quieras o no, hay cosas que han pasado aquí que no jamás podremos saberlo, y hay cosas que se cuenta, que se dicen, que han pasado aquí y que no es verdad. Entonces, claro, todo esto a mí me interesa muchísimo, que es lo que más lo que me enganchó de este lugar. Y, digamos, lo que seguramente, ya te aseguro yo, o sea, que se va a potenciar, porque es lo que a mí me tira esto, ¿no? El misterio, el jugar un poco con las atmósferas,
y creo que este lugar me da los ingredientes, o por lo menos estamos buscando los ingredientes, digamos, para poder, digamos, generar básicamente hablar de su identidad. Es lo que he dicho, ¿no? Hablar de su identidad basándonos en todo esto, en los mitos, leyendas y en las pruebas. Y Lorca, por supuesto, es una leyenda. Me refiero a una leyenda que se dice muchísimo que estuvo por aquí, pero no hay nada que lo pueda probar. Con lo cual, ni siquiera él en sus cartas, en las cartas que escribió cuando estaba aquí en Nueva York, menciona la Nacional, pero bueno, menciona algún lugar de Little Spain, pero bueno, es muy posible que él pasara por aquí, es que estamos convencidos, pero claro, no hay nada que tengamos aquí, y si lo había, pues desapareció. Como el Sorolla que también se le contaba que había un Sorolla y que desapareció en su momento. Entonces, claro, hay tantas cosas ahí que se dice, se cuentan tal, que está, bueno, que son posibles, y otras que, pues que no. Es que, claro, coinciden dos factores que son clave, ¿no? Uno es una institución más que centenaria, y por otro lado, pues una desaparición de documentos. Entonces, claro, si lo pusiéramos en una película sería el guión casi perfecto, y bueno, pues ahí hay muchísimo espacio para trabajar esas mitologías y esos misterios, y bueno, pues tiene muy buena pinta. Para ir cerrando un poquitín el tema de este documental, bueno, viendo el punto en el que estáis ahora, ¿cuáles son las expectativas para poder terminarlo, tanto de plazo como de material que os queda por analizar? ¿Tienes algo en mente, alguna fecha o más o menos alguna serie de pasos que dices, mira, me queda solamente hacer esto y esto para que más o menos pueda ver la luz en una fecha concreta? Pues mira, estamos todavía, pues como te comentaba, ¿no? Estábamos todavía investigando, también rodamos a la par que entre dinero. Cuando entra dinero, pues nos podemos dedicar a seguir rodando la 14, y sobre todo la Nacional, que es nuestro objetivo mayor, es ese. Y luego, pues, digamos que, a ver, tenemos unos deadlines que nos hemos autoimpuesto, y es más o menos en marzo empezar a editar la película, con todo ese material, que tenemos 2 terabytes de material digitalizado y otros tantos, pues imagínate, cajones llenos de documentos físicos. Entonces, claro, organizar todo esto requiere muchísimo tiempo. Entonces, la idea es acabar el rodaje y la investigación hasta marzo, y en marzo empezar a editarlo. Y todo eso es el ideal, y luego, pues en verano ya rematarlo todo, y si puede ser el siguiente otoño ya estrenarla. Una cosa muy importante de la película que no nos hemos dejado de lado es que no solo digamos que la protagonista es la Nacional, y también es un cuadro que está pintando Domingo Zapata, que es un pintor español que lleva ya 15 años afincado en Nueva York, y ahora mismo pues es conocido como el nuevo Andy Warhol, pues por el tipo de pintura que hace y por sus conexiones con las celebrities y todo esto. Entonces, digamos, por su estilo de vida, digamos, y por el tipo de arte que hace, se le relaciona un poco con digamos, o se le ha puesto la etiqueta de nuevo Andy Warhol, ¿no? Además que es aparte de estar afincado aquí, es una persona que también tiene, digamos, a lo largo de Estados Unidos, tiene como también un par de núcleos más donde trabaja y se relaciona, o sea que es una persona muy, muy activa, ¿no? Y yo, tuve la ocasión de ver alguna entrevista que se le hizo, y bueno, además es una persona que siempre, digamos, presume, o por lo menos se siente muy orgulloso, pues de un poco de su cultura latina, española, mediterránea, como la queramos llamar. Entonces, bueno, pues puede ser un buen exponente. ¿Y qué papel juega entonces ese cuadro? Coméntanos un poquito más de esta relación de este pintor con el documental, por favor. Pues nada, Domingo entró un poco más tarde, es decir, yo, como te he comentado antes, empecé el proyecto sola a finales de 2013 más o menos, y luego en marzo o abril más o menos, que diría, del 14, ya entró Manel, y él conocía a Domingo porque los dos son mallorquines, y Manel en aquel entonces era corresponsal del diario Ara, entonces le hizo una entrevista a él, y así pues entró en contacto con él y todo esto. Entonces a mí me lo presentó, queríamos hacer algo sobre Domingo Zapata independiente, pero al final no surgió,
y le propusimos a Domingo formar parte de este proyecto. Entonces le comentamos de qué iba la historia, bueno, le contamos lo que era la Nacional, se fascinó enseguida, dijo que, como, de nuevo, otra persona que no tenía ni idea de lo que era la Nacional y la importancia que había tenido para la comunidad española de entonces, y por supuesto se subió al barco y le propusimos que pintara un cuadro en función del guión que le habíamos pasado. Entonces, todo eso ya está grabado. Y es todo el proceso de Domingo pintando un cuadro, digamos, inspirándose en algunos datos concretos que le dimos. Entonces, la idea es conectar la parte artística, ¿no?, de un pintor creando algo, digamos, centrado en la inmigración, en la llegada de los barcos, todo esto, conectar esto con la historia en sí. Es decir, porque este no va a ser un documental, digamos, tradicional, ¿no?, de talking heads, que le llaman aquí, ¿no?, de gente hablando, mostrando fotos. No nos interesa en este momento hacer algo así, sino que nos interesa algo mucho más creativo, más experimental, jugar un poco, como te decía, ¿no?, con las atmósferas, con el misterio, con las leyendas, con todo lo que sabemos que se cuenta de la Nacional y lo que podemos probar. Y aparte, pues el toque artístico de Domingo pues le da, digamos, la pincelada, nunca mejor dicho, deseada, ¿no?, también estéticamente. Claro. Y además, bueno, que de alguna manera es seguir dando peso a la historia de la Nacional en cuanto a generar objetos físicos, a generar una historia, a generar parte de esa leyenda de una manera, digamos, plasmada en un elemento sólido, visible, que ya va a ser también parte de la historia nacional y que va a retroalimentar la historia, pues cuando dentro de muchos años se hablen de estos momentos. Sí, de hecho, Domingo va a donar el cuadro, es decir, va a hacer cuando ya la película, porque el cuadro no se va a ver, digamos, solo la gente que vea la película, digamos, en el estreno o así, tendrá acceso al cuadro final, digamos, podrá ver cómo queda la pintura. Y luego ya una vez pase esto, pues él donará el cuadro y se quedará aquí en la Nacional como una donación, digamos, es muy especial, ¿no?, de otro pintor. O sea que sí, y además la Nacional, como últimamente está haciendo, bueno, siempre ha hecho eventos relacionados con el arte y la cultura, pero es como últimamente es, digamos, su foco principal, pues cierra muy bien la historia, claro. Es decir, tener un cuadro de un pintor que también es español y de alguna manera pues vino aquí a buscarse la vida y a luchar por su sueño americano, y él lo consiguió, porque claro, nuestra película tiene que ver con españoles que vinieron aquí en busca del sueño americano, muchos lo consiguieron y otros no. Pues Domingo es uno de estos inmigrantes que sí que consiguió con mucho esfuerzo su sueño americano, con lo cual no deja de ser un elemento también que encaja perfectamente en lo que estamos contando. Es un integrante más de la propia historia que estáis contando. Yo creo que un poco por lo que más o menos nos habías dicho de fechas y tal, un poco la intención es hacer coincidir el estreno cerca, porque bueno, todo esto pues dependéis de muchos factores ajenos a vuestro propio trabajo, pero lo ideal sería, entiendo, que el estreno coincidiera con el 150 aniversario de la Nacional. No sé cómo lo ves de plausible, si hay algo así especial preparado para ese estreno, no sé si ya estáis pensando un poco en la celebración final o no, o preferís ni siquiera tenerlo en mente, centraros y ya cuando sea pues se verá. Pues mira, la verdad es que pensar en eso no nos ayuda mucho porque es más presión, pero sí que es cierto que, claro, ten en cuenta que en el 2018 se celebran los 150 años de la Nacional y, bueno, la idea es estrenarla un poco antes para ir calentando motores, ¿no?, digamos, para empezar a hacer ruido, porque imagínate, si la película, sin estar acabada, generó tanto ruido, estamos convencidos de que una vez esté acabada, y además que sabemos que es una historia muy bonita, tenemos mucha fe y mucha pasión, ¿no?, por esta historia y estamos muy convencidos de que va a ser una película que va a gustar mucho. Entonces, pues claro, eso va a generar ruido y va a ser como, digamos, preparar el path, ¿no?, que llaman aquí, allanar el camino, si ya no me sale la expresión en español, madre mía, pues allanar el camino para lo que viene, para lo que vendrá en los meses después, ¿no? Que sí que es verdad que el 2018 está lleno de actos, de celebraciones varias para festejar el 150 aniversario, entre los cuales habrá un mega acto, digamos, el más grande de todos, en el cual es posible que también vengan los Reyes de España, porque Robert llegó a un acuerdo con ellos, parece ser que les dijo que sí, que asistirían. O sea, que es decir, que todo esto, digamos, esperemos que sea como el pistoletazo de salida de todo lo que tiene que venir, claro.
Bueno, hasta ahora hemos estado comentando pues todo lo que es el documental de la Nacional y bueno, yo creo que de manera bastante profusa y muy interesante, pero bueno, también hay que decir que bueno, que Celia tiene otros proyectos, está, bueno, es propietaria, por así decirlo, de Somian Productions y tiene otras cosas entre manos que nos gustaría pues que comentara, pues lo que más ilusión te hace o proyectos que ahora mismo te apetezca comentar con nosotros. Bueno, pues actualmente, como bien has dicho, estamos muy centrados en la película sobre la Nacional, pero también estamos trabajando a través de Somian Productions, que es mi productora, y bueno, y mi socio es Manel en la productora. La fundamos los dos y a través de esa productora estamos desarrollando otro documental que se centra en la inmigración o en la huella menorquina en Florida. Esta película la estamos haciendo en coproducción con otra productora de Mallorca que se llama Cinética Productions y la idea es pues hablar de la huella menorquina en San Agustín, que es la primera ciudad americana fundada por españoles en el 1565 y que poca gente sabe, otra vez estamos con lo mismo, poca gente sabe que en el 1777 pues un barco repleto de menorquines llegaron a Florida, a New Smyrna, y llegaron con la esperanza de poder trabajar en sus propias tierras, que es lo que les habían prometido, y luego al final pues encontraron que los esclavizaron y fueron, bueno, durante 9 años fueron esclavos de los ingleses, hasta que ellos, pues por una serie de cosas que ya contaremos en la película, que no quiero tampoco desvelar mucho, pero vamos, consiguieron, la libertad y se establecieron en San Agustín. Y ahora, hoy en día, San Agustín es la ciudad que es, gracias a la huella menorquina, ¿no? Tú vas por ahí, Manel y yo alucinamos cuando nos encontramos calles con nombres Villaronga, Montané, salsas menorquinas, o sea, es decir, hoy en día la huella menorquina todavía es muy visible. Entonces nos pareció muy curioso y nos hemos lanzado a ello. Entonces, en teoría, si todo sale bien, también estamos buscando financiación y estamos ahí llamando a diferentes puertas. Pues si todo sale bien, en marzo grabaríamos pues un festival, porque es bastante curioso, pero bueno, estos menorquines, o hijos, que digo hijos, super bisnietos, tataranietos de aquellos, se sienten muy menorquines y cada primer fin de semana de marzo se reúnen de diferentes estados, vienen de diferentes estados, se reúnen en San Agustín para celebrar un festival menorquín. Y es súper curioso. Entonces la idea es grabar esto y grabar otras cosas que también tenemos en mente para, pues, de nuevo visibilizar esta historia, ¿no? Que además es una historia maravillosa de gente de trabajadores que, pues imagínate, ¿no? Que van al Nuevo Mundo, al final los pillan como esclavos, se consiguen liberar con mucho esfuerzo, después vuelven a ser... porque claro, San Agustín... pasó de los ingleses a los españoles, de los españoles a los ingleses y todo el rato iban... que hay un contexto histórico detrás, que no todo depende de la acción de unas personas intentando liberarse, sino que bueno, hay una situación geopolítica, ¿no? que siempre la hay. Tremenda. Alrededor de todo esto. Y es fantástico, la historia es maravillosa también. Entonces, claro, es un proyecto que también me hace mucha ilusión. Y luego, aparte de eso, pues tengo otros proyectos personales. Grabé mi tercer corto, lo rodé hace un par de años en Nueva York, pero no tengo tiempo para editarlo, y es también sobre... O sea, está inspirado en los textos de Lorca cuando escribió Poeta en Nueva York. Y luego pues también trabajo para Univisión como periodista y hago otras cosas también como periodista y como productora, pero vamos, que sobre todo los proyectos que más me apasionan ahora mismo y que me hacen muy feliz son Soul Survivor y el documental sobre los menorquines. Bueno, pues yo creo que cuando ese documental sobre las peripecias, ¿no? de estos menorquines esclavizados pues tenga ya un poquito más de desarrollo y ya esté en fase final o que ya esté estrenado, pues sí que nos encantará volver a charlar contigo para que nos cuentes un poco más de esta historia, que bueno, yo estuve leyendo también algo al respecto, no voy a adelantar nada, pero es espectacular. O sea, esto lo coge Spielberg y hace una película, o sea, es decir que tú vas a se nos van a robar aquí. Yo creo que tiene muchísimas cosas en mente ya, y hay que decir que, bueno, respetando muchísimo a todo el mundo, ya yo creo que Spielberg ya no es lo que era. Así que seguro que ese documental, vamos, no tendría nada que envidiar a cualquier película que Spielberg pudiera hacer. Son diferentes. Son diferentes.
Así que bueno, pues Celia, jolín, queremos agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Nos parece que el proyecto de Soul Survivor es apasionante. Invitamos a todo el mundo a que entre a conocerlo, porque si lo conocéis seguro que vais a querer ayudar de alguna manera para que por fin, bueno, pues sea una realidad palpable y que podamos todos disfrutar de ese documental y lo que es lo mismo, disfrutar de esa parte de la historia de la migración española, tema que, como decíamos antes, está muy muy de actualidad. Así que bueno, Celia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por el interés y un placer cuando queráis, aquí estamos. Pues nada, nos despedimos de este podcast, agradeciéndoos como siempre pues que estéis al otro lado de los altavoces y bueno, pues intentaremos buscar un nuevo podcast que os resulte de interés. Un abrazo a todos, salud.